Era una figuración, se puede decir así, una forma figurativa de algo mucho más excelso, algo mucho más elevado, más sublime, que era el santuario celestial. Ve conmigo ahora a Hebreos 9, y vamos a leer a partir del versículo 1. Dice, ahora bien, aún el primer pacto, ¿cuál pacto está hablando aquí? ¿De cuál pacto está hablando? El primer pacto habla de la ley, que ciertamente comienza en la vida de Abraham, pero que fue dada a través de Moisés. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y ahorita vamos a ver una de las ordenanzas de culto, que se llama el holocausto continuo. Lo vamos a ver de aquí a poco. Pero dice, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Cómo se llamaba este santuario terrenal? Tabernáculo de Moisés, que después se convirtió en el templo de Salomón. Amén. Está hablando de esa época, del tiempo de la ley. Este templo se destruyó por segunda vez en el año 70 después de Cristo. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. O sea, ¿cómo era el tabernáculo? Era de la siguiente manera. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Entonces había un tabernáculo que tenía un atrio o un patio, pero dentro de ese tabernáculo había otro lugar que era llamado el lugar santo y el lugar santísimo. Ambos estaban divididos por una cortina. Y en el lugar santo, que era la primera parte, estaban ¿qué? Estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, amén, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. En esta arca estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Todo esto habla de aquella época, de aquella dispensación del antiguo pacto, amén. Eso estaba ¿dónde? En el lugar santísimo. ¿Estamos captando? Entonces había tres niveles de gloria: el atrio, el tabernáculo y era el lugar santo. Pero en el tabernáculo había un atrio, que era un lugar muy santo. Pero después venía el lugar santo y después el lugar santísimo. Y había todos estos objetos que también eran figuras y sombras poderosas. Dice el versículo 5, y sobre ella, hablando del arca, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Yo concuerdo, no vamos a hablar ahorita del tabernáculo de Moisés. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Quiero que tú pongas bien mucha atención en este versículo que acabamos de leer, versículo 6. Pongan mucha atención, por favor. Dice, y así dispuestas estas cosas, amén, en la primera parte del tabernáculo. ¿Cuál es la primera parte? No, el lugar santo. ¿Okay? La primera parte, el lugar santo. Entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Escúchame, el lugar santo es el primer lugar porque tiene que ver también con todo el atrio. Amén. Son tres partes, pero en realidad son dos. Atrio y lugar santo, los sacerdotes se paseaban por esos lugares. Podían entrar, en el atrio estaban en el altar de bronce, en el lavacro estaban allí, y podían entrar al lugar santo, todos podían entrar a poner, los panes eran cambiados continuamente. Amén. Y en el candelabro se ponía el aceite, todas las mañanas y todas las tardes. En el altar de oro se ofrecía el incienso, era todos los días. Ahí podían entrar en la primera parte, por eso es la primera parte, ¿ok? Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes ¿cómo? Continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿Cuáles eran los oficios del culto? Vamos a ver el holocausto continuo de Jacob. Amén. Pero en la segunda parte, di conmigo pero. ¿Qué significa este pero? Que solamente podía entrar
una persona muy especial y una vez por año. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, porque había muchos sacerdotes, pero solamente había un sumo sacerdote. Y después puedes leer en Éxodo cómo el sacerdote se tenía que vestir, se tenía que preparar, todo. Era algo muy impresionante. El sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Qué era lo que estaba en pie en el primer lugar del tabernáculo? ¿Qué estaba en pie? ¿Por qué no se había manifestado el camino al lugar santísimo? ¿Por qué dice el escritor de Hebreos, dando a entender el Espíritu que el camino no se había manifestado? ¿Por qué? Porque los sacerdotes tenían que entrar al primer lugar todos los días a ofrecer los sacrificios de sangre. Y no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Quién se autodenominó el camino? Este sumo sacerdote entraba una vez al año y no podía entrar si no era con la sangre de un cordero, por sus pecados y por los pecados del pueblo. Si entraba sin sangre, moría. Y dice el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿De qué está hablando esto? ¿Cuándo fue escrito Hebreos? ¿Después de la destrucción del templo o antes de la destrucción del templo? Antes. Cuando fue escrito el libro de Hebreos, aún seguía el templo funcionando y aún se continuaban ofreciendo sacrificios, a pesar de que Cristo ya había muerto en la cruz. Y está diciendo el versículo 9, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden, di conmigo, no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia del que practica este culto. Aquí se está cumpliendo lo que dijo David, porque no quiere sacrificio que yo lo daría. Los sacrificios de animales en la primera parte del tabernáculo o del templo no podían quitar los pecados, era apenas un símbolo. Un símbolo. Dice, ya que consiste, el versículo 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. ¿Qué vino a hacer Cristo en la cruz del Calvario? Él vino a reformar todas las cosas. Y aunque el templo siguió en vigencia 40 años más, Jesús profetizó que todo eso iba a ser derribado y no iba a quedar piedra sobre piedra de aquel templo, porque Él vino a reformar todas las cosas. Amén. Pero estando, versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes, pero ¿de cuáles bienes? Venideros. ¿Cuáles son los bienes venideros? El santuario celestial, la presencia de Dios, la reconciliación, la comunión, la intimidad directa que ahora tenemos con el Padre a través de Cristo, no a través de sacrificios, no a través de obras. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Está repitiendo la idea del capítulo 8, versículo 1 y 2. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, está hablando de los sacrificios de la ley, ¿cuánto más la sangre de Cristo,
el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo ha limpiado nuestras conciencias de pecado para que le podamos servir. ¿Y de qué habla este servicio? ¿De qué habla el Señor cuando dice para que le podamos servir? De que le ofrezcamos ahora sí nosotros el culto a Dios. ¿Y cuál es el culto a Dios? ¿Cuáles son los sacrificios que Dios quiere? El espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Ahora podemos ofrecer este sacrificio, este culto a través de Cristo Jesús. Alguien diga amén. Ahora acompáñame al capítulo 10, versículo 19. Mira lo que dice, esto es precioso, esta es nuestra herencia, amén. Acuérdate, el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez por año y con la sangre de un cordero. Pero mira lo que nosotros podemos ahora hacer a través de Cristo en el nuevo pacto. Dice el versículo 19: así que hermanos, ¿a quién está hablando? A ti y a mí. ¿Cuántos son hermanos aquí? No se avergüence de ser llamado hermano. Yo he escuchado por ahí algunos hermanos que dicen, algunos hermanos dicen, no hay que llamarlos hermanos, porque es muy religioso. La gente se asusta. No se asustan de tanta inmoralidad, pero sí se asustan de que nos llamemos hermanos, ¿verdad? Ay, qué susto. Ahí viene un hermano. Así que hermanos, teniendo libertad, ¿qué tenemos? Libertad. Para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Yo no sé si tú lo estás captando. Hoy tú y yo tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios y en el santuario celestial, porque el otro ya fue derribado, a través de la sangre de Cristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del reino. ¿Por qué es un camino nuevo y vivo? Porque Él murió pero resucitó. Ese camino está vivo. Los corderos morían y tenían que tomar otro cordero porque el otro había muerto. Este murió pero resucitó, hizo un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. ¿Qué dice la palabra? ¿A qué eres llamado? A acercarte. Hermanos, hay muchas personas que se alejan cada vez que pecan. Se alejan de Dios. Te lo digo como pastor, ¿por qué no has venido ando mal? Pues cuando andas mal es cuando más te debes de acercar y decir: sé propicio a mí, corazón contrito y humillado, espíritu quebrantado. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Cuál es la certidumbre de fe? Que Él ya pagó el precio. Esa es la certidumbre de fe, que Él ya lo hizo y que puedo entrar a su presencia por lo que Él hizo, no por lo que yo haya hecho. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Qué es profesión? La declaración. La profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que llegaremos a ser tal como Él es. Que Él no cambia. Que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mira, si yo te prometo algo, no me lo creas, porque trataré de cumplirlo, pero puedo fallar, porque soy hombre. Pero ¿sabes qué? Aquel que nos prometió la vida eterna, Él sí es fiel. Porque fiel es el que prometió. Mantente firme en tu fe. Mantente firme
Si pecas, acércate a Él, porque Él es fiel para perdonarte. Él es fiel para levantarte. Él quiere purificar tu corazón de mala conciencia y lavar tu cuerpo con agua pura. Y el versículo 24: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Híjoles, ¿cómo sabía? ¿Cómo conoce mi iglesia este hombre? Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día se está acercando, mis amados? La venida. El día del Señor, su segunda venida. Como sabemos que ya está bien cerca, tenemos que seguir congregándonos para estimularnos al amor y a las buenas obras. No debemos dejar de congregarnos. ¿Puedo ir uno por uno a exhortar a los que fallan mucho aquí a la congregación? Y decirle, no deje de congregarse. ¿Puedo empezar a saludar a todos los que fallan un montón aquí a la congregación? Es que voy a tardar bastante porque son la mayoría. Tengo una iglesia distinta cada domingo. Un domingo vienen unos, el otro domingo otros, y el tercero, como que se turnan para no llenar este lugar, para no abarrotarlo. Considerémonos unos a otros para estimularnos. En el mundo, ¿cómo tus compas te estimulaban a qué? A pecar. ¿Ya viste aquella vieja? La nueva en la empresa. ¿No te estimulaban para pecar? Para chismear tus compañeras ahí de la línea. No, fulanita que dice que no le vas a decir, pero ya todos sabemos que te estimulaban al chisme, a la perversión, a la inmoralidad. Ahora en Cristo, por causa de la sangre que Él derramó, por causa del nuevo camino, el vivo y nuevo camino que Él abrió, ahora debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahí en el WhatsApp de la congregación, a veces ya no sé qué hacer con tanta foto que me mandan, ¿verdad? Porque me ponen ahí, buenos días, Dios, bendiciones, y puras cositas bien bonitas. Me imagino que son puras personas bien corderitas, ¿no? Estimulando al amor y a las buenas obras, ¿verdad? No dejando de congregarnos, porque si nos dejamos de congregar, nos enfriamos, nos apagamos, nos alejamos, sino exhortándonos. Y en otras versiones dice animándonos, porque la exhortación es traer ánimo. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén, amados. Somos una unidad. ¿Saben qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Amén. Vean conmigo a esa porción tan conocida, Primera de Pedro. Adelantito, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuál ha sido el propósito de Dios? Siempre ha sido uno: tener una familia que se convierte en su morada y habitación. Tener comunión todos los días. Eso lo logró en el huerto, en el jardín del Edén, con el hombre. Tenía esa comunión, esa intimidad. Se perdió por causa del pecado, ahí de Génesis capítulo 3. Pero en Cristo Él restauró todo eso. Él rasgó el velo y Él dijo, ya no tiene que entrar nada más una persona cada año. Ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo a través de la sangre de Jesús todos los días. Y ahora el Señor nos hizo a todos sacerdotes. Todos somos sacerdotes, y como dice Hebreos, ahora podemos acercarnos a Dios para servir al Dios vivo. ¿Y cuál es nuestro servicio? Lo dice allí: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Dios te llama a estar cerquita de mí. Ven para acá,
Ella es una piedra alta y delgada. Yo soy una piedra más bajita y gordita. ¿Sabes que las piedras que Dios había dicho que para levantar un altar, Él dijo, lo van a levantar con piedras y no pueden labrarlas? ¿Se acuerdan de eso? No las pueden labrar. Si labran las piedras, han contaminado ese altar y no sirve. Yo no voy a recibir ese sacrificio. Tienen que ser piedras originales, como están. Tienen que acomodarlas. ¿Sabes qué significa? Ella como una piedra distinta a mí, y yo como una piedra distinta, ella tiene algunos picos que se clavan en mí, que me duelen. Y yo tengo otras asperezas que hacen roce con ella. ¿Sabes qué significa eso? Somos piedras vivas, edificados como casa espiritual. Y esas piedras no pueden ser cambiadas. Significa que va a haber roces y dificultades. Como ya han sabido, ¿verdad? Mejor que yo. Pero Dios la hizo a ella como la hizo para tratarme a mí. Y Dios me hizo como me hizo para tratarla a ella. Porque estamos siendo perfeccionados a través del estilo y carácter que tenemos cada uno de nosotros. Y no tenemos que decir, ay, tiene que cambiar. No, así Dios la hizo. Y ella no puede decir, tiene que cambiar, porque así Dios me hizo. No estamos hablando de pecado. El pecado tiene que cambiar. Pero estamos hablando de la forma, del carácter que tenemos. Algunos son impetuosos. Algunos son callados y tímidos. Algunos son vengativos, para caramba. ¿Se acuerdan, verdad? Y dicen, venga tu reino, pero no de venir, sino de véngalo. Interpretan esta porción de Mateo 6, venga tu reino, y piden venganza. No es que venga, hermanos, que venga. Gracias. Y así cada uno de nosotros, Dios, el Espíritu Santo está poniendo piedra sobre piedra y acomodándola. ¿Sabías que las piedras del templo no tenían mezcla? Sino que eran gigantes y simplemente por el propio peso se acoplaban y no se movían. Dios te hizo a ti de la forma que esta iglesia necesita que tú seas. Tú eres como eres porque eres parte. Hay un huequito específico para ti. Y cuando tú faltas, cuando tú dejas de congregarte, hay un hueco en el cuerpo de Cristo. Eres importante, eres valioso para Dios. Entonces somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Por favor, hazme un favor, dile a la persona que está a tu lado, un gusto conocerte, Fabián el sacerdote, dile, y di tu nombre. Ya la sacerdotisa, bella la sacerdotisa, preséntate, hijo. Ahora, este concepto, a ver, no sé si te estás captando ahora el concepto es muy grande. Entonces, yo ya no nada más voy a la iglesia, no voy a la reunión. Yo soy la iglesia. Y me congrego con las otras piedras para hacer la casa de Dios. Y ahora como casa de Dios, yo soy sacerdote. ¿Sabes qué significa esto? Que yo no soy el mero aquí de esta congregación, el pastor. Si bien es cierto, soy el pastor, pero yo igual que tú soy un sacerdote. Y tú tienes la misma responsabilidad de ofrecer sacrificios espirituales a Dios, así como yo. Yo no soy el encargado de llevarte a la presencia de Dios. Yo solamente voy caminando y tú tienes que estar conmigo ofreciendo sacrificios espirituales. Y vosotros como sacerdocio santo, dice allí, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesús el Cristo, el sumo sacerdote que entró al santuario celestial a ofrecer su sangre por nuestros pecados. Cristo hizo eso, Cristo logró todo eso. Por eso el Señor Jesús dijo, esta casa va a ser derribada. Porque Él vino, como dice Hebreos, a reformar todas las cosas. ¿Qué vino a hacer Él? A levantar el verdadero templo que somos tú y yo. A levantar el verdadero sacerdocio que ya no es a través de la tribu de Leví,
todos los santos que han creído en Cristo Jesús por la fe. Amén. Ahora, ya ministré el último día del año, esa porción que sigue, ¿verdad? De la piedra que es preciosa, ¿verdad? Y piedra de tropiezo para los que no creen. Pero ahora acompáñenme por favor a Juan 14, el Evangelio según San Juan 14, y vamos a leer el versículo 15 al 23. Wow. Si me amáis, vamos a hacer otra cosa rápido porque yo sé que el tiempo se está yendo. Póngase de pie y descanse un poco. Póngase de pie rápido, muévase, porque todavía me falta un poquito. Muévase, alcance sus pies allí. Bueno, alcance los pies del otro, entonces así. Ok, por favor aguántenme un poco más, siéntese. Es importante lo que tengo que decir. Dice el versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Primero él se manifiesta, y en esa manifestación empezamos a amar y a guardar sus mandamientos. Y como consecuencia viene el Padre y Cristo, que son uno, y hacen de nosotros una morada. Esto llegó a ser David, una morada. Y por eso el apóstol Jacob, en Hechos capítulo 15, dice, esto concuerda con las palabras del profeta Amós: en aquellos días yo edificaré el tabernáculo que hay en David. Dios estaba haciendo morada, no solamente en un templo, sino en todos aquellos gentiles y judíos que habían creído en el Mesías, Cristo Jesús. Él estaba haciendo su morada, estaba levantando la familia, como lo quiso hacer con Abraham, como lo hizo con Abraham. Una familia, pero de reyes, de sacerdotes, de gente santa. Y esta familia, que ahora se convierte en una morada, esta familia es una familia de sacerdotes que ahora ofrecen sacrificios. ¿Pero cuáles sacrificios? En la primera parte del tabernáculo había un sistema sacrificial, y quiero que lo veamos un poco. Vamos a ver, déjame ver dónde lo apunté. No lo apunté, pero está en Éxodo, creo que es 19. Vamos a Éxodo. No lo apunté, no sé por qué. Éxodo. ¿Dónde estás? El holocausto continuo. Está al final de uno de esos capítulos. 29:42. Ok, gracias, Ted. Sí, es 29. Es que estoy con una Biblia nueva. La otra sí me predica solita. Esta ya cambiaron todos los lugares donde estaban las porciones y no puedo encontrar rápido las cosas.